Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. En esta ocasión vamos a hablar con un médico jubilado que además tuvo como uno de sus primeros destinos a Laurín el Grande y es muy conocido porque recientemente también presentó el cartel de la Semana Santa de Laurín el Grande del año 2020. Antonio Llamas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Antonio, como digo, muy vinculado con Laurín el Grande, no solamente por grandes amistades que tiene, que ahora si quieres nos lo comenta, sino también porque presentaste el cartel de la Semana Santa del año pasado y porque fue además de tus primeros destinos profesionales. Pues sí, la verdad es que la primera vez que yo vine a Laurín el Grande fue aproximadamente en octubre o noviembre de 1977. Yo había terminado mi carrera en junio y me destinaron aquí porque hubo una baja en uno de los médicos, me parece que se llamaba don Ramón Basso, y tuve la suerte de trabajar aquí un par de meses y me fui después de la Navidad y viví en la calle La Cruz número 35. Y la verdad que desde entonces tengo un recuerdo buenísimo de este pueblo y de su gente. Y con el devenir de los años hiciste amistades. Sí, sí, casi siempre relacionado por temas de mi profesión y la verdad es que a día de hoy tengo muchísimos amigos aquí y familias buenísimas que me quieren mucho y yo a ellos, claro. ¿Qué recuerdos tienes de Laurín de aquella época, ahora cuando has vuelto? Bueno, a lo mejor nunca has dejado de venir, tampoco lo sé. No, yo he venido frecuentemente, ya digo, cada vez he tenido más amistades y he venido frecuentemente. En aquella época, pues yo, claro, estaba recién terminado, tenía 24 años y lo que más me impresionó fue las respuestas de la gente. Es decir, el paciente estaba acostumbrado a que venía al médico y le pedía pues, que su marido, su hijo, alguien estaba enfermo y le pedía unas medicinas y se las recetaba y se iba. Entonces yo eso no lo concebía y me dediqué a ir a los domicilios, pequeñas huertas, pequeños sitios, y ellos se asombraban y se maravillaban. De tal manera que yo iba con mi coche y un compañero mío y volvíamos cargados pues, de naranja o con un pollo o con algo de esto. Y me maravilló esa dulzura y esa buena gente con que me topé, sí. Además, fueron pocos meses, pero 2 meses. comentabas de récord que fueron unos meses muy intensos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, ya digo, sobre todo también teniendo en cuenta la poca experiencia que yo tenía, ocurrieron algunos accidentes importantes y, que digo yo, asuntos en los que está implicado el jefe de la sanidad, digamos, que es el médico a nivel local. Por ejemplo, en la inauguración de un cine, me avisaron varias noches la Guardia Civil, concretamente una vez, porque había un paciente que había fallecido en condiciones no claras, algún parto que se presentó y hubo que ayudar, incluso algún accidente de tráfico que hubo que atender, los primeros auxilios, digamos, Claro. hasta poder mandarlo para Málaga, ¿no? A mí el trabajo no me importaba, lo que sí que yo era consciente de mis limitaciones y procuraba, pues eso, estar muy atento y hacer las cosas lo mejor posible. Con el paso de los años, como decimos, decide seguir progresando en su profesión y se especializa en digestivo, ¿no? Sí, esa fue la causa por la que yo me fui de este pueblo, donde tuve la oportunidad de quedarme y a lo mejor haber sido el médico, uno de los médicos de este pueblo para siempre, ¿no? Y yo tenía la ilusión de hacer una especialidad, concretamente aparato digestivo, y llegó el momento y entonces pues me tuve que ir. Me tuve que ir y la hice y he desarrollado mi carrera durante 43 años en ese campo. Además de la medicina, que es la vocación o la profesión, tiene dos grandes pasiones que son la tauromaquia y la lectura. Bueno, sí, fuera de la medicina, que requiere mucha lectura también, claro. Me gusta mucho la tauromaquia. Yo soy de Córdoba. En Córdoba es difícil que no te gusten los toros, ¿no? Es una tierra de los grandes califas del toreo y desde pequeñito siempre estás oyendo cosas del toreo, ¿no? Y por la cercanía, pues Manolete, ¿no? Y tal. Y entonces yo pues soy muy aficionado y tengo muchos amigos de este pueblo que son incluso ganaderos y me gusta mucho, entonces leo mucho y estudio sobre ese tema. Y también me gusta mucho leer sobre el tema que concierne al periodo de nuestra historia de la República y la Guerra Civil. Es un tema que me gusta mucho porque siempre me pregunto cómo se llega a esos eventos, ¿no? Y dedico muchas horas a estudiar ese tema.
También vivías en la calle La Cruz, o sea, has visto muchísimas procesiones. Sí. Y el año pasado, como decíamos al inicio, presentó el cartel de la Semana Santa de Alaurín. Pues ¿Cómo sí. vive eso? Pues todo ocurre por lo mismo, porque tienes amigos y piensan que puedes hacerlo, ¿no? Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento porque la alcaldesa me invitó a la presentación del cartel y aunque yo no soy experto en ese tema ni nada, pues intenté hacerlo lo mejor posible y más en las circunstancias estas que ocurrieron, que estábamos casi empezando la pandemia y se hizo, digamos, a puerta cerrada, ¿no? Apenas hubo público, pero en fin, se hizo y yo muy agradecido por hacerme participar de esos eventos tan importantes, ¿no? Porque además fue el 11 de marzo y a los pocos días. A los pocos días empezó las restricciones a la salida y todo lo que hemos vivido durante el último año, ¿no? Durante este periodo de pandemia que afortunadamente parece que se empieza a ver el final, ¿no? Con el tema de la vacunación. Coincidió también con su jubilación, que lleva... Pues sí, la verdad es que yo el último día que trabajé fue el 25 de febrero y el 11 de marzo vine aquí para lo de la presentación del cartel y a los pocos días estábamos confinados, ¿no? O sea que ha sido todo... Y bueno, ha sido un primer año de jubilación donde no he podido moverme mucho, que es lo que uno aspira, poder moverse por ahí sin horario, pero bueno, te da tiempo a hacer cosas y a seguir. Como estamos viviendo un asunto muy relacionado con la medicina, pues todos los días trato de estar pendiente de la evolución y de las características, de los nuevos brotes y de las cosas que nos llevan, sobre todo del horizonte de la curación, que no está nada más que en la vacunación. Sí, eso le iba a decir también, que ha llegado justo en un momento que tiene que estar ahora súper al día, ¿no? Estará pendiente constantemente de la información. Bueno, hombre, me interesa mucho, como a todo el mundo, pero además tengo el aliciente de que es un tema pues que me alude de lleno a lo que he estado siempre, en la medicina, en los avances, en los retrocesos, en las infecciones, en las cosas que conciernen a la medicina. Yo siempre digo una cosa, un punto de vista muy personal mío, pero que las profesiones más vocacionales del mundo son los educadores y los médicos. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es, si no tienes vocación, ¿cómo un muchacho joven decide en su momento empezar a...? Yo no estoy exactamente de acuerdo con eso, aunque hay una verdad evidente. Es decir, si usted me pregunta, ¿por qué hizo medicina? Y yo le digo, porque tenía mucha vocación. Pues la verdad es que quedó muy bien y cualquiera lo puede entender. Tenía vocación, le gustaba. Yo, en mi familia, no había nadie que hubiese tenido estudios de esto, ¿no? Y en mi colegio, en aquellos tiempos que no eran estos, pues se hizo por primera vez una cosa que se llama test psicotécnico, que hoy es una cosa frecuente, pero aquello fue la primera vez, ¿no? Y me hicieron un test psicotécnico como a mis compañeros y me dijeron que yo podía ser médico. Y yo, pues, la idea no me desagradó, me gustó, yo me veía capaz de eso, capaz en el sentido material, de atender, de ayudar. Yo no sabía, yo estaba en preuniversitario y yo no sabía si yo sería capaz técnicamente de estudiar eso, ¿no? Y luego tengo que decir que el primer día que llegué a la facultad, porque yo empecé en Sevilla, porque en mi tierra, en Córdoba, no había facultad, y empecé en Sevilla, el primer día ya me llevé la primera sorpresa al ver a algunos enfermos con patología en la cara, con un aspecto muy raro, ¿no? En el primer año de medicina tratas con los cadáveres para estudiar anatomía, y nada de eso me gustaba a mí. Pero hay una cosa por encima de todo, que es la mente. Y la mente es capaz de doblegar algunos pensamientos. O sea, que yo cuando vi a aquellos enfermos y vi aquella piscina con cadáveres que había que tocarlo y tal, pues yo me hubiera ido, con mucho gusto. Pero yo pensé que podía superar aquello, porque eso no iba a ser mi vida. Y efectivamente lo superé y he podido hacer mi carrera y desarrollar lo que ahora yo sí llamaría vocación. Es decir, yo he querido hacer eso y eso me ha llevado a un trabajo vocacional. Y ahora al final puedo decir, pues sí, yo tenía vocación, pero en realidad no es algo que tú ya llevas, sino algo que vas adquiriendo con el tiempo y con el esfuerzo y admitiendo las cosas que tiene cada trabajo y cada profesión, ¿no? Mi profesión es dura, no es lo mismo entrar todos los días a una oficina a trabajar que a un hospital donde hay enfermedades muy graves, mucha gente está en peligro de muerte. Entonces, eso hay que superarlo. Luego yo me he dedicado a una especialidad donde he estado continuamente en contacto con la sangre, que muchas personas se vienen abajo con eso, ¿no? Se marean,
Y sin embargo yo me adapté, me he ido adaptando y me he sentido, hombre, no diré eso, pero he podido hacer mi trabajo en condiciones, ¿no? En resumen, lo de la vocación sí, pero no que tú naces con una cosa, más bien que te haces, que te vas haciendo. Si tú quieres hacerte. Te vas forjando, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Según la experiencia, claro, según cada uno con su experiencia. La figura de los médicos, de los que os dedicáis a la sanidad, siempre han estado muy bien vistas por la sociedad, muy valoradas, pero hoy en día estáis considerados héroes. No sé cómo ve eso, Antonio, si lo considera... Yo tengo que decir que la sociedad, cuando hay momentos de dureza, es muy dada a reconocer a las personas que le ayudan a salir de ese periodo. Por contra, yo que he vivido tantos años la profesión, ha habido muchos momentos donde nunca he visto a la sociedad defender a los médicos. Incluso he tenido que vivir etapas donde no hemos sido bien tratados. Pero al final, lo bonito de las cosas es terminar con bien. Es decir, yo he estado tantos años en los hospitales trabajando para el Estado y dedicándome a cuidar a las personas, y no tengo ningún motivo de rechazo ni de nada en mi mente, mucho menos en mi corazón, ¿no? Y a lo que me preguntaba respecto a lo que estamos viviendo ahora, pues sí, qué duda cabe, pero vuelvo a repetir, la gente ha visto el peligro, lo ve, muchas familias lo han sufrido en sus carnes, y esos aplausos, esas cosas que se hicieron en los primeros momentos, pues están muy bien, son de agradecer. Pero yo pediría para mis compañeros que siguen en el hospital y que yo hablo con ellos y que los veo, mucha más atención, muchos más medios, muchos más cuidados, mirarle el sueldo de vez en cuando y que haya suficiente personal para que no tengan que estar continuamente trabajando. Cuando hablo de mis compañeros hablo en general de todas las profesiones que forman la red sanitaria, ¿no? La red sanitaria, ¿no? No solo los médicos, enfermeros, auxiliares, etcétera, todo el mundo es importante. Desde luego que lo que ahora se está, entre comillas, de moda, desgraciadamente, de llamar la fatiga pandémica, en un entorno como usted ha vivido en muchas ocasiones, un día a día en un hospital, allí tiene que ser todo muy agudizado, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en los hospitales, en los ambulatorios, los sitios donde trabajamos, donde van pacientes enfermos, de distinto grado, pero enfermos, son sitios donde en un momento dado pues, se pasa un mal rato. En los hospitales, que lógicamente donde van los enfermos más graves, pues imagínese, ¿no? Pero yo he trabajado también en ambulatorios y en sitios, y es una profesión que en un momento dado hay un problema muy gordo, porque hay muchos sentimientos, porque hay muchas cosas, cada ciudadano interpreta de una manera los síntomas, etcétera, etcétera. Pero también a lo largo de los años, con tu conocimiento y con la experiencia que vas cogiendo, aprendes a llevar por el camino más suave y mejor posible todos estos problemas que se presentan, ¿no? Y poquito a poco, digamos, pues vas consiguiendo llevar los problemas, como digo, por el mejor camino. ¿Qué parte del trabajo recuerda como con más cariño? Porque yo me imagino, si yo tuviera que ser médico estaría todo el día llorando, vamos. Sí, en la profesión mía hay dos partes, una la técnica y otra la humana, el trato humano. Cuando estudiamos la carrera, que es muy amplia, la más amplia del panorama universitario español, son 6 años más luego la especialización, no hay ninguna asignatura que se llame trato del paciente, no hay ninguna, o cómo tratar a los pacientes. Pues, como digo, yo veo dos partes, una la técnica, que se forja a base de estudiar y de tener práctica, y otra la del trato al paciente, que es la que más me ha llenado a mí. Poder tratar al paciente y consolarlo, que duda cabe, si solo le doy consuelo y no le ayudo técnicamente estamos perdidos. Pero el paciente viene buscando en ti, en primer lugar, el consuelo, la ayuda, la esperanza, que haya algo que le libre del mal que tiene. Entonces, ese campo a mí me ha gustado mucho. Yo sinceramente creo que para eso era para lo que yo valía, ¿verdad? Cuando me hicieron el test psicotécnico, para ayudar en ese campo. Luego, que duda cabe, si además tienes conocimiento y la experiencia de que te aportan los años, pues puedes llevar una vida, digamos, en el buen camino, en el sentido de ayudar a las personas y poder curarlas en la mayoría de los casos, ¿no? Al final un médico siempre acaba ejerciendo un poco, y con todo respeto a los que se dedican a eso próximamente, pero de psicólogo, ¿no? Tiene que ver... Bueno, la psicología es una asignatura importantísima, que estudiamos. Pero es que además en determinadas especialidades, como por ejemplo la mía,
El fenómeno psicológico tiene unas repercusiones, unas somatizaciones muy importantes en tu organismo. Es decir, muchos enfermos van al médico de digestivo porque tienen diarrea y sin embargo no tienen ningún problema en el intestino, tienen un problema en su mente, depresión, X, una serie de problemas, ¿no? Diarrea, estreñimiento. O sea, la somatización es real. Claro, la somatización es real como la vida misma y además hay que atenderla, no puede decir, pues una somatización, adiós, porque puede haber una somatización y además otra cosa, ¿verdad? O sea que nosotros vemos muchísimas personas que presentan síntomas digestivos y sin embargo en el estudio que le hacen no encuentras datos ninguno, ¿verdad? Entonces hay que saber valorar bien eso y ayudarle al paciente en cualquier caso, porque la persona que ha ido a ti tiene un problema y de lo que se trata es de resolvérselo o mejorarlo. Son temas que se encuentra uno de soledad, de tristeza. Pues sí, todos los temas de la vida diaria influyen mucho, ¿no? Influyen mucho. Uno de los temas que más vemos con más frecuencia es las separaciones de las parejas. Eso crea multitud de síntomas añadidos y pacientes que requieren consultas médicas pensando que su problema es ese y luego cuando tienes la consulta con ellos. Hay que tener en cuenta que la primera parte de una consulta médica siempre es la historia clínica. Y si tú eres capaz en esos primeros minutos de ganarte la confianza del paciente, el paciente es capaz de confiarte el verdadero problema que le ha causado los síntomas que te cuenta. Ese es el secreto. Ser capaz en esos momentos, a veces sin mucha intimidad, hablo de las consultas en los centros hospitalarios de la Seguridad Social, que están tan masificados, a veces sin mucha intimidad, como digo, pero con la suficiente como para que el paciente sea capaz de transmitirte el problema íntimo que tiene. Nadie llega a una consulta y dice, bueno, tengo un hijo que tiene este problema y por lo cual yo... No, viene y te cuenta sus síntomas. Que tengo diarrea, que me duele aquí... Y luego tú tienes que descubrir que es que hay un problema que te está estresando y te está dando lugar a esos síntomas. Tiene que rascar, claro, hasta que llega. Suavemente y técnicamente, para que el paciente se confíe. El paciente no se confía a cualquiera, al médico que se le ha puesto delante hoy. Eso es así. Eso es completamente real y Se ve en el día a día. Antonio, hemos hablado antes un poco del tema del COVID, que desgraciadamente es lo que tenemos sobre la mesa. No lo ha vivido en el día a día de la batalla, pero como bien decía, está completamente pendiente de lo que se publica, de lo que se dice, de lo que se... ¿Cómo está viendo la evolución desde que empieza todo este tema hasta ahora? No sé si, que además como es un gran lector y un gran investigador, seguro que ya ha comparado con situaciones. Sobre todo yo me mantengo cerca de los asuntos de mi profesión todavía, porque hace poco tiempo que lo he dejado, porque estoy muy en contacto con mis compañeros. Sin ir más lejos, ayer estuve yo en mi hospital y habla de cosas y esto, ¿no? Y luego hoy en día hay muchísimas publicaciones, sobre todo en cualquier periódico, y hablan grandes expertos. Todo esto te permite seguir con el interés de que cualquier ciudadano puede tener la evolución de la pandemia, ¿no? El virus pues es una variante de los virus de la gripe, ¿no? Y con una agresividad un poco distinta, pero lo llamativo es que habiendo sido un asunto imprevisto, en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, se ha producido un fenómeno muy llamativo. Es decir, la producción de vacunas, el descubrimiento de vacunas habitualmente en menos de 7 o 8 años, entre 7 y 10 años, no se consigue. Y sin embargo han conseguido una vacuna, varias importantes en el mundo en un año escaso, con unos efectos muy buenos y con pocos efectos secundarios, que es lo importante. Quiero decir, el hombre, la sociedad, cuando tiene un agobio, cuando tiene una situación estresante como la que estamos viviendo hoy, pone en marcha todo su instinto, toda su capacidad, ayudado que duda cabe por los poderes públicos, que para esta investigación hace falta mucho dinero, y se sale adelante. La prueba es que empezamos en marzo del año pasado y en diciembre del año pasado ya se han puesto las primeras vacunas. Eso es un hito muy importante. Seguramente dentro de años, cuando esto pase y se estudien las cosas, se resaltará como muy importante.
La manera en la que se está tratando este tema de las vacunas, hay varias vacunas y tal, hay gente que no cree que esto sea efectivo, incluso dice yo jamás me vacunaría, hay muchos tipos de negacionistas. No sé desde su punto de vista, que ha vivido con la enfermedad tan cerca, ¿cómo ve este tipo de reacciones o cómo lo...? Hombre, yo no tengo más remedio que decirle a cualquiera que me quiera oír que las vacunas han hecho que esta sociedad, antes de la llegada de esta pandemia, fuese lo que es, una sociedad segura y con enfermedades muy mortíferas controladas, gracias a las vacunas. Es decir, plantearnos ahora la efectividad de la vacuna o no, no tiene sentido. Ahora bien, estamos en la época de las supercomunicaciones, de las redes sociales, etc. Yo lanzo una idea y siempre hay personas que la recogen. Pero yo estoy seguro que cuando se vean los efectos y que se controla la pandemia, serán muy pocas personas las que no acudan a esta medida terapéutica, ¿no? Y ya tengo que decir que esas personas tendrán su salida a su pensamiento, porque evidentemente cuando se produzca la vacunación del 70 al 80% de la población, se produzca el llamado efecto rebaño, se controlará la pandemia y seguramente alguna persona dirá, ¿ves cómo no hacía falta vacunarse? Yo no me he vacunado. Y no será así. Será así porque el 70 al 80% de la población se vacuna, pero si están todos vacunados, y se consigue dominar al virus porque no tiene dónde vivir él, ¿no? Como es un gran estudioso y le gusta tanto investigar de temas históricos y demás, se habla mucho en estos tiempos del brote de la gripe española, conocida como la gripe española por estos temas de los medios de comunicación, que fue... Los medios de comunicación y Europa, que le puso ese nombre, cuando en realidad su origen no fue aquí. Sí, exacto. Hubo una alta mortalidad, estamos hablando de principios del siglo XX, y comparar eso con la situación actual no tiene sentido. Claro, cuentan que duró un par de años, ¿no?, la alta incidencia y se logró controlar. Por lo tanto, yo para estos negacionistas, no sé, creo que es un buen símil quizá, ¿no?, decir... Hombre, pero lo que hay que ver es el daño que hace. Es decir, si se controla con una mortalidad enorme como fue aquella, pues muy bien, se ha controlado, pero de lo que se trata es que se controle con la menor mortalidad posible, ¿no? Claro. Lo que quería hacer con la cooperativa era, ¿no?, decir, si hace un siglo, porque hace justamente 100, 102 años, un siglo largo, se puede controlar, esto se puede controlar, ¿no? Como también parece que está toda la sociedad enrarecida con esta denominada fatiga pandémica, que parece que todo ya no tiene, se ve todo muy oscuro y muy negro. Bueno, yo creo que siempre hay que dar un mensaje de optimismo, pero de optimismo real. Es decir, qué duda cabe que hemos tenido muchísimos fallecimientos y muchas familias se han visto afectadas por esto, ¿no? Porque de alguna manera esto ha cogido de sorpresa a la sociedad, más allá de errores o no errores que se hayan producido, que yo no soy quien para juzgarlo, ¿no? Pero lo que está claro es que se empieza a ver la luz, porque hay dos países como Reino Unido e Israel, que son los que van más avanzados en el periodo de vacunación y están teniendo ya efectos muy positivos en sus curvas de doblegar la pandemia, ¿no? Yo estoy convencido que conforme vayamos aumentando la capacidad de vacunación a nuestra sociedad, iremos doblegando esta pandemia y acabará este martirio que de alguna manera está sufriendo toda la sociedad. Lo que sí es cierto es que pueden quedar secuelas, y no me refiero ya solamente a las que tengan los que han pasado el COVID, que las tienen, sino a secuelas psicológicas en la sociedad. Siempre cuando ha pasado una guerra o cuando ha pasado alguna cosa muy chocante, ¿no?, algo muy, muy duro para una sociedad, quedan secuelas en la misma, ¿no? ¿Cómo ve desde su punto de vista, también que ha visto el dolor muy de cerca? Es evidente que los eventos importantes que afectan a grandes núcleos de la sociedad, pues tienen un efecto distinto en cada grupo de población, ¿no? Las personas más débiles, bien desde el punto de vista físico o mental, son las que más sufren. Ya estamos viendo que se empieza a vacunar por los grupos de población mayores. ¿Por qué? Porque tienen menos defensas. Por contra, la juventud tiene más defensas. Incluso la enfermedad en la gente joven desarrolla menos síntomas y sobre todo menos graves. ¿Qué quiere decir esto? Las personas más débiles siempre sufren más. Cuando pase esto, qué duda cabe que algunas personas tendrán, sus rasgos psicológicos se habrán visto afectados por esta situación estresante de no poder ver a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos, a tu familia en definitiva. Pero todo esto
yo creo que hay que verlo desde un punto de vista general, es decir, que el daño podamos reducirlo a lo menor posible, y eso solo lo conseguiremos doblegando la pandemia y que podamos volver a la vida normal que hemos tenido hasta ahora. Pues Antonio, estamos llegando ya al final de la entrevista y quiero volver al recuerdo de sus años, de sus meses cuando estuvo destinado aquí en Alhaurín, y también pues lo que pudo rememorar, ¿no? Lo que pudo contar cuando presentó el cartel del año pasado. ¿Qué podría remarcar de esto? Pues a mí me hizo mucha ilusión, como ya he dicho al principio, que me invitaran a presentar el cartel, ¿no? Y se me vinieron a la mente muchos recuerdos y muchos momentos vividos. Pero no tengo más remedio que decir que, como siempre, lo que más recuerdo es el cariño que me demostró la gente. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude, pero la gente se volcó conmigo, y tengo un dato que es fehaciente. Cuando me fui tuve que dar 2 viajes a Málaga para llevarme todas las cosas que me habían regalado. Nadie me regaló un mueble, ni una televisión, ni un coche, pero me regalaban lo que ellos tenían. Pues sus frutas, su verdura, incluso embutidos. Quiero decir, personas muy modestas, y venían a la consulta, porque se habían enterado que me iba, y venían a la consulta y te dejaban un regalo de agradecimiento. Y eso es algo que te lleva en el corazón, qué duda cabe. Yo en aquellos tiempos no podía saber que iba a tener, pasado el tiempo, esta relación con Alhaurín, ¿no? Pero ha sido así, y entonces me da mucha alegría cada vez que tengo la oportunidad de decir que me encanta este pueblo, Alhaurín el Grande. Pues para nosotros también es un placer que sea así. Antonio, pues lo mismo próximamente le volvemos a invitar, porque ya ha publicado algunos de sus estudios sobre, sobre la guerra civil. Lo que haga falta. Muchísimas gracias por este rato que hemos pasado, ha sido muy agradable. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por toda la labor que ha realizado. Gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca. Hasta entonces.